Amigos, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy Julián Campos y bienvenidos a esta nueva reto reseña. Comenzamos. Estrenada en el año 1981, protagonizada por Bruce Campbell, Ellen Sandesways, Richard D. Manicore, Betsy Baker y Teresa Tilly, dirigida por el legendario director Sam Raimi. The Evil Dead, o como sería la traducción pues real, la mala muerte o los muertos malos, los malos muertos, una cosa así, pero pues por alguna razón que desconozco y vete tú a saber por qué aquí en México y me imagino que Latinoamérica también la titularon como Posesión Infernal. Oh mames, güey, qué pedo con esos pinches títulos. La primera de una larga saga que, como les digo, comenzó allá en el 81, en los 80s. Una película que, bueno, la verdad creo que sí tuvo su impacto en su momento. Esta fue la primera de una trilogía. Muchos años después harían un remake y bueno, actualmente están continuando con secuelas aparentemente independientes, ¿no? Pero que forman parte de un mismo universo. Aclarando también que tiene una serie con 3 temporadas que ya la resumiremos más adelante esta semana porque sí, efectivamente, este miércoles ya por fin llega a los cines Evil Dead Burn, Evil Dead Arde o Evil Dead en llamas, como la titularon aquí en México. Fíjense qué estupidez de traducir esa última parte del título y no toda la demás. Evil Dead en llamas. O sea, ni siquiera es los muertos malos o la mala muerte ardiendo. No. Es Evil Dead en llamas. En llamas es lo único que supieron traducir. Y hasta eso más o menos porque no es lo mismo. Pero bueno. Detalles más, detalles menos. Este mismo miércoles también llega a los cines Moana Live Action, la adaptación en versión real del clásico animado del 2016. Clásico entre comillas, porque pues sí, pese a que fue una gran película, no sé si se le considere ya un clásico. Y raro porque apenas hace un año, 2 años tuvimos la secuela de esa película, pero Disney le urge ganar pasta, millones, dinerico, billullos, bucks. Y dijeron, ¿sabes qué? A chingar a su madre una tercera película, vamos a hacer ya el live action. Lo presionó The Rock, fue idea de los de Disney, no tengo idea. Pero bueno, tenemos estos dos grandes estrenos en el cine esta semana. Vamos a empezar a adelantarnos con la saga de Evil Dead, que hasta ahora es más extensa. De Moana solamente les traería la retroreseña de la segunda película, que obviamente no va a tener absolutamente nada que ver con este nuevo live action, pero bueno, no nos extendamos tanto. Bueno, la premisa o la sinopsis nos dice así. En una misteriosa y aislada cabaña, un grupo de adolescentes resucita por accidente a unas fuerzas demoníacas con un conjuro. Sí, básicamente esta es la muy cortita y chiquitica sinopsis de esta película. Que pues bueno, la verdad la primera película está buena, está entretenida. Los efectos especiales, pese a que son prácticos, como a mí me gustan, por momentos se ven medio raros, medio plástico, o sea, se ve muy obvio los efectos con los que está hecha esta película, ¿no? Por momentos sí se ve la tensión, sí da miedo, sí transmite esa sensación de incomodidad, ¿no? De decir, güey, ¿qué carajos está pasando, no? Cabe recalcar que la historia de este universo, la historia de esta saga de películas, es más extensa de lo que parece. Como les comentaba hace un momento, la película tiene aparte una serie de televisión que cuenta con 3 temporadas que intentaron explicar, o más bien se explica ahí más o menos el lore de todo lo que acontece en estas películas originales, porque realmente la trilogía original de Evil Dead tiene un lore independiente a las películas que fueron sacando después, que ya sé que después sí las confirmaron que también son parte del canon y la historia es básicamente la misma, o sea, hay conexiones entre las películas que nos da a entender que son parte de un mismo universo cinematográfico. Pero yo no sé qué tanto, bueno, también el productor de todas estas películas es Sam Raimi y Bruce Campbell, mismos que hicieron las primeras 3 películas. O bueno, no sé si también estuvo Sam Raimi involucrado en la 2 y en la 3, pero eso es algo que sí desconozco un poco.
Pero, pues a grandes rasgos, todas las películas es más de lo mismo, ¿no? O sea, estos chicos leen un libro maldito, liberan fuerzas demoníacas, empiezan a poseer a todos y se arma el desmadre ahí, ¿no? Básicamente, todas las películas es más de lo mismo. Lo único que cambia o varía un poco es la historia detrás de esos libros, porque se supone que la trilogía original es nada más uno, el Noctorum de Monto, el libro de los muertos. Después le cambiarán el nombre a Necronomicon o algo así. Y aparecerían variantes de estos mismos libros, tanto en Evil Dead Remake del año 2003, que al final hay como una escena post créditos que conecta supuestamente con la saga original, no tengo idea, no me puse a investigar acerca de eso. Y más recientemente, en el 2000, ¿qué será? 21, 22, hubo otra adaptación de Evil Dead como otra secuela, Evil Dead Rise, que también vamos a hablar de eso más adelante, y nos muestran un tercer libro. Claro que también en la de Evil Dead del 2013 mencionan que hay 3 libros, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la primera película, creo que ya me estoy desviando un poco, pero es que es importante aclarar todas estas variantes de los libros para comprender un poco cómo va la hilación de toda esta historia. Pero básicamente las primeras 3 películas son las que importan, ¿no? En esta primera película, yéndonos ya un poco a aspectos técnicos, como les digo, quizá los efectos prácticos pues sí se ven bien, se ayudan un poco, pero hay momentos en donde sí se ven muy exagerados, muy como marionetas, como juguetes, no sé, güey, no sé cómo describirlo. Hay momentos que sí te dan miedo, hay momentos en donde sí te sacan de onda, sí te transmite una vibra pues muy así rara, pero en lo particular nunca me ha gustado o no estoy tan de acuerdo con que este tipo de películas tengan un cierto toque de comedia, un toque de humor. O sea, sí está bien, yo entiendo que las películas de terror tienen que tener un momento valle, un momento cómico, un momento de alivio, para que no todo el tiempo el espectador esté tenso o esté así como a la expectativa de qué va a pasar. O sea, entiendo que debe de haber un momento de relajación para que el espectador no se altere de tanto terror, de tanto suspenso que está pasando y que estás inmerso en cuando estás viendo la película. Yo lo entiendo. Pero de eso a que los personajes empiecen a hacer tonteras, empiecen a hacer chistes, no se tomen en serio la situación, los propios villanos o antagonistas también se porten chistoretes, o sea, es ahí sí como que digo, güey, es una película de terror, es una comedia, es una parodia, qué chingadas estoy viendo, ¿no? Y yo entiendo, yo sé, estoy consciente de que el humor de Sam Raimi siempre ha sido así, o sea, todas sus películas de terror tienen ese toque de humor negro, tienen ese toque de comedia, no quiero decir que es parodia porque tampoco lo es, pero sí tiene ese toque de humor negro impregnado en sus películas, ¿no? Ya es parte de su sello característico, pero yo siento que no me funciona tanto, o sea, pues no estoy viendo Scary Movie, güey. Algo que critiqué mucho en su momento, y yo creo que la mayoría estarán de acuerdo, que después de la trilogía de Chucky, cuando sacaron a la novia del Chucky y el hijo del Chucky, ya no era un terror así meramente sobrenatural, de suspenso. Si tan solo la idea de la premisa que un muñeco esté poseído y te esté persiguiendo ya es un poco absurdo, todavía ponerle que tiene una novia y tiene un hijo que hacen lo mismo y se la pasan haciendo chistes y mamada y media, le quita la poca seriedad que ya habían construido en las 3 películas anteriores. Por poner un ejemplo, en esta trilogía de Evil Dead es básicamente lo mismo. O sea, la poca seriedad que le dan a la primera película, hablando de todo esto del libro del Notorum de Monto, las posesiones demoníacas y todo eso, el aspecto de los famosos Deadites, que son estos zombies o demonios que poseen a las personas y se pasan a llamar Deadites, en la forma en que actúan, la forma en que se mueven, el cómo toma la situación Ash Williams, que es el personaje interpretado por Bruce Campbell, protagonista de estas 3 películas, la forma en que empiezan a hacer ese humor negro y sus chistes es algo que a mí me rompe con la película. Ya lo hablaremos más a fondo en la secuela, que creo que es la peor de todas, pero ahí es cuando se empieza a transgiversar ese concepto de terror y ya lo quieren llevar a otro punto un poco más de comedia. En la segunda película, como les digo, ya les explicaré, pero es un poco más de eso, o sea, es como que
una película de comedia exagerada, pero con tintes de terror. Y en la tercera película ya es un poco más ciencia ficción, con comedia y terror. Entonces, cuando empiezan a hacer esas variantes, es cuando a mí me rompe toda la ilusión, me rompe el interés y ya pierdo realmente el interés con las películas, ¿no? O sea, entiendo que hay una cierta sección de los fans que les gusta, que respetan estas películas, que ya las consideran de culto, que creo que sí lo son, y entran muy bien con el humor, y qué bueno, felicidades, me da gusto, pero no es mi caso. Prefiero más la adaptación del 2013 por lo mismo de que se lo toman más en serio, el terror es un poco más elevado, por así decirlo, o sea, es un poco más realista en el sentido de lo visual y que no hay tanto humor a cada rato, ¿no? O sea, la neta, el remake o la adaptación del 2013 me gusta más a mí, ya hablaremos más a fondo de eso, pero básicamente estas tres películas, no quiero decir que desprestigiaran la saga, yo creo que es un toque único, es un punto y aparte en la saga de Evil Dead, por el hecho de que el propio Sam Raimi le da ese trasfondo, le da ese toque, le da ese punto propio de él que hace que esta trilogía se distinga o sea característica propia de las otras películas. En Evil Dead Burn, que es la nueva película que se va a estrenar este miércoles, no sé por qué lado vayan a tirar, no sé cuál es el rumbo que van a tomar o para dónde va la historia, pero espero que no sea más de lo mismo, o sea, que sea un poco distinto, que sí te dé miedo, que sí te dé ese sentimiento de incomodidad de lo que estás viendo y que no sea tanto de jijiji, jajaja, uy, qué chistoso se está comportando el Dead y no sé, güey, o sea, realmente yo creo que cada director le pone un poco de su esencia a las películas. Pero bueno, la primera película de Evil Dead, como les digo, si había un poco de seriedad en su historia, en su trama, la 2 y la 3 se lo quitan. Pero básicamente la primera película está buena, está decente, está pasable. Los pósters, piensas tú que es una película un poco más seria, un poco más cabrona, o sea, que da miedo de verdad. Quizás en su momento sí. Para mí actualmente ya no es como que me dé mucho miedo. Está interesante la historia, la verdad es que sí me llama la atención. Pero hay momentos en donde dices, qué pedo, ¿no? O sea, sí te saca un poco de onda. Los efectos especiales, como les digo, por momentos están bien, por momentos sí se ven muy obvios, muy acartonados. O sea, también se ve que no le pusieron mucho presupuesto a la película. Pero pues es una película para la época. Se entiende que a lo mejor los efectos tenían que ser así porque pues es lo que había en ese entonces y no se le puede pedir más. Pero ha trascendido, o sea, realmente ha hecho su espacio en los libros de terror de la historia, ha hecho su espacio en la comunidad y ha cautivado y conquistado a muchos fanáticos habidos y por haber en el mundo. Entonces, algo hizo bien Sam Raimi, algo hizo bien Bruce Campbell para que hasta hoy en día se siga sobreexplotando esta franquicia y siga marcando pues tendencia, ¿no? Hay muchas parodias también en general que tratan de copiar lo que se hizo en Evil Dead en aquel entonces. Entonces, pues yo creo que algo bien hizo esta película para que se le recuerde con tanto cariño actualmente, ¿no? Por el hecho de haber reinventado quizá el género del terror. No lo sé, eso ya quedará en cuestión de ustedes, en su opinión. Les guste o no les guste, es respetable. Por mi parte, pues yo prefiero más las adaptaciones modernas. La trilogía, pues está entretenida, tiene su chiste, pero no son de mis favoritas, sinceramente. Sin embargo, pues vamos a esperar cómo es que van a conectar toda esta saga cuando llegue por fin a los cines Evil Dead Burn. Y el próximo año, si no mal recuerdo, en 2027 también llega Evil Dead Rat, nueva entrega de esta saga. Vamos a ver cómo continúan con estas secuelas. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por verlo. Yo fui Julián Campos, no me extiendo más. Nos vemos mañana para Evil Dead 2 Dawn by Dead. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos a la siguiente.